el libro. Ah, bueno. Bueno, vamos al punto 1, ¿sí? ¿Qué leyeron qué vieron en el video? A ver, vamos a compartir un poquito. A ver, ¿qué cosas relata Felipe Piña vinculadas a la presidencia de Mitre? Para mí tipo, a grandes rasgos, lo principal que era muy sangriento y con muchas guerras. Sí, obvio que vamos a ir a la principal a partir de ahora y de casi la siguiente porque tenemos que como ver todo en una, es mucho en poco tiempo. Entonces, con respecto a Mitre, tenemos que tener en claro, como dice acá Tatiana, bueno, el tema de lo sangriento, del enfrentamiento, ¿no? Las pugnas y las luchas son la clave del periodo, básicamente, ¿no? Si bien ya terminamos con la lucha entre unitarios y federales, habíamos hablado esto de que siguen los enfrentamientos por las disidencias internas, o sea, por las rebeliones que se van a desarrollar en el interior de nuestro país, principalmente en la zona de Cuyo, ¿sí? Cuyo, ¿qué región, cuáles son las provincias que conforman la región cuyana? Yo solamente me acuerdo de Mendoza. Bien, Mendoza, o sea, todo lo que tiene, todo, digamos, los provincias que están en esa hilera, ¿sí? San Luis, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, ¿sí? Esas son las regiones que están en la zona de Cuyo. También deberíamos sumarle la zona de Córdoba, principalmente el este de Córdoba, que ahí es donde también va a haber diferentes focos revolucionarios, ¿sí? Quizás el foco revolucionario más importante de este periodo es el del Chacho Peñalosa, ¿sí? Vicente Ángel, en realidad es Vicente Peñalosa, lo han apodado Ángel o Chacho, ¿sí? El Chacho Peñalosa. ¿Quién era este hombre? Era un caudillo y militar federal, creo. Bien, era un caudillo, digamos, federal, ¿sí? Del federalismo, ¿sí? Es decir, era un líder federal, ¿no? Recuerden que el término caudillo tiene que ver con qué ideología, unitario o federal. Federal. Claro, los caudillos eran federales. Recuerden que eran esos jefes, digamos, carismáticos, ¿no? Esos líderes que por general habían hecho su poder en el federalismo, que habían sido militares. Bueno, en este caso también el Chacho Peñalosa fue un militar que actuó ya desde el periodo de las guerras de independencia, ¿sí? Y que ya se empezó a desarrollar y enlistado en lo que es el federalismo. El foco más importante decimos que es el de entonces la zona, sí, está de La Rioja, porque en realidad el Chacho se va a desempeñar, ¿no? O sea, va a desarrollar su vida en La Rioja, o sea, nace en La Rioja, ¿sí? Y termina siendo, ¿sí? El foco revolucionario en ese territorio. Si bien antes se va a extender a todo lo que es Cuyo, ¿sí? Luego se va a conectar, digamos, consolidar todo, digamos, en La Rioja. A medida que se van amestrando, podemos decir, o que se va pacificando, entre comillas, el interior. ¿Mm? Este conflicto con el Chacho, ¿sí? Va a comenzar en el año 1862, ¿sí? O sea, él va a participar junto con Urquiza de la batalla de Pavón, ¿sí? En la cual después Urquiza se retira y gana las fuerzas de Mitre. Va a estar con Urquiza en esta guerra, en esta batalla y en este periodo, ¿sí? Luego de esto, de que gana, digamos, el unitarismo o Buenos Aires, va a haber un tratado que se va a firmar con el Chacho Peñalosa que se llama el Tratado de la Banderita, ¿sí? Acá ustedes lo tienen, esto está en el libro explicado, pero yo se los explico de manera más escueta como para que sea más fácil, ¿sí? El Tratado de la Banderita, que es un tratado que lo que hace es reconocerlo como jefe de provincia, como general de la provincia, ¿sí? O sea, se le da como una especie de cargo para que, ¿no? De alguna manera no moleste más, entre comillas, podríamos decir, pero este conflicto continúa, porque él quiere, ¿no? Seguir implantando esta idea de federalismo, o sea, él no se cansa, ¿no? De querer que el federalismo realmente triunfe, ¿no? No se queda con esta idea de que ya ganó Buenos Aires, sino que quiere una victoria real, ¿sí? Por eso es que finalmente lo van a atrapar en el año 1863, perdón, y ahí, bueno, lo van a asesinar brutalmente, ¿no? Vieron en el video de Felipe Piña que muestran, ¿no? Que Sí. le van a cortar, ¿no?, la cabeza, bueno, y la van a Y exhibir. la cuelgan en la plaza. Claro, la cuelgan en la plaza de la Holta, perdón, en los Valles Riojanos, ¿sí? Ahí es donde va a estar la cabeza de Chacho Peñalosa. ¿Por qué les parece que van a hacer eso con la cabeza? Sí, o sea, es como para intimidar, tipo. Sí, intimidar, Sí, pero más que nada generar miedo y generar un ejemplo de lo que puede llegar a pasar con aquellos que se rebelen, o aquellos otros federales que se rebelen, ¿sí? Es decir,
una etapa, como dijo Tatiana, muy sangrienta de pacificación, entre comillas, que en realidad es un término bastante benigno, frente a un escenario de, esto, o sea, no es que te matan de manera fusilándote, ¿no? Sino que hay torturas, ¿sí? Hay vejaciones de las mujeres, es decir, hay todo un proceso muy violento que se va a dar en este momento, ¿sí? Eh, y bueno, así es como comienza este proceso de organización nacional, ¿sí? Donde pareciera que es positivo, porque la nación va a estar organizada, pero ¿a costa de qué? ¿No? También habría que preguntarnos. Bueno, pero el Chacho Peñalosa va a dejar un legado, ¿sí? Pueden buscar después en internet más información sobre este hombre. Eh, por ahora, bueno, vemos solo esto porque es lo más importante, ¿sí? Pero seguramente que hay documentales en internet, alguna película para analizar. El legado de esto, digamos, la rebelión de Peñalosa, tiene, ¿sí? En los opositores de la Guerra del Paraguay. El otro que es el otro enfrentamiento que va a desarrollarse con la presidencia de Mitre, ¿sí? Es la Guerra del Paraguay. Eso me imagino que no llegaron a leer nada de la Guerra del Paraguay. Yo no lo leí, yo lo vi en el video. Yo llegué a ver el video tipo hasta que asume de Sarmiento. Bueno, bien, Llegué el hasta ahí. video está bueno porque les resume en palabras, digamos, bastante entendibles, ¿no? Y con imágenes esta etapa, ¿sí? En realidad la Guerra del Paraguay va a ser un enfrentamiento que de alguna manera tiene que ver con la pugna entre unitarios y federales, ¿sí? Es el punto 3, porque el 2, bueno, ahora lo voy a explicar. La guerra dura 5 años, ¿sí? Y se va a desencadenar por una situación, ¿sí? En Uruguay, ¿sí? Con un líder que va a querer enfrentar al poder de turno en Uruguay, ¿sí? Que el poder de turno era apoyado por Mitre, es un poder, digamos, de centro, ¿sí? Eh, ese líder, ¿sí? Se me olvidó ahora el apellido, pero ese líder, ustedes lo tienen igual en el libro, ¿sí? Eh, digamos, como quería enfrentarse, digamos, el uruguayo y quería, digamos, tomar el poder, ¿sí? Estaba en contra, digamos, del poder de turno de ese momento. Es apoyado por Brasil, ¿sí? Y, por lo tanto, Paraguay, ¿sí? Que es el territorio, digamos, del que están en contra, va a querer salir, digamos, en búsqueda de este rebelde, ¿sí? Y va a querer pasar por territorio argentino para eso. Pero Mitre se va a poner, va a decir que en realidad a la Argentina es neutral a ese conflicto interno, es un conflicto interno entre ellos, y se va a poner Mitre. Entonces Paraguay le va a declarar la guerra, ¿sí? Y Mitre se va a unir con los uruguayos y con los brasileños, ¿sí? De esta manera, que ya estaban encabezando, ¿no? Como la resistencia contra el poder de turno de Paraguay. O sea que las causas de la guerra del Paraguay son bastante tontas si nos ponemos a pensar, ¿sí? Pero lo cierto es que representa una preocupación muy fuerte para Mitre en un momento en el cual los conflictos internos eran muchos, ¿sí? Entonces, pensar en una guerra más, para Mitre representaba como una carga muy pesada, ¿sí? Perdía tiempo, perdió soldados, perdió poder económico también, ¿sí? Mientras tanto, se estaban realizando otras revueltas, porque como les dije recién, la del Chayo no fue si bien fue la más importante, no fue la única. También está la de Felipe Varela, ¿sí? Que también se va a poner a esta idea del centralismo. Y en La Rioja, ¿sí? Va a haber dos líderes, que es Aurelio Salazar y el Berna Carrizo, ¿sí? Que el Berna Carrizo también va a ya participar con Urquiza, o sea, ya viene, es un federal que tiene un recorrido histórico, ¿sí? Y político. Es decir, como dijimos recién, ¿no? Es un periodo de pacificación, de conformación, ¿sí? Como si fuera, entre comillas, una educación violenta, ¿no? Para poder desarrollar esta Argentina, ¿sí? Que hoy conocemos. Va a haber dos herramientas de pacificación del interior, que es la pregunta 2, que se pregunta, vieron en la guía, digamos, en la actividad. Dice, ¿cuáles son los elementos de los cuales se vale Mitre para desarrollar su mandato, ¿no? O algo así. Para garantizar el orden y el progreso nacional. Bueno, los dos elementos son el ejército regular, ¿no? ¿Lo leyeron en la página 52? ¿Eso? Sí, sí. Ah, bien. Entonces, el ejército regular y ¿cuál otra? ¿Cuál otro elemento?
Bueno, el ejército regular y las intervenciones federales, ¿sí? Después chequeen en el libro que están, ¿sí? Que están planteadas esos dos elementos de los cuales se vale Mitre para garantizar ese orden, ¿sí? ¿Por qué el ejército regular? A ver, ¿qué es el ejército regular en tiempos de Mitre? ¿Es igual al ejército que estaba antes? No, ahí dijiste como, ahí dice abajo tipo monopolización del uso de la fuerza. Es como que Exacto. tipo, no sé, viste como si se hiciera una ley que permite que todo eso se hiciera. Y se Claro, considera algo bueno. sí, en realidad el ejército regular no es lo mismo porque es bonaerense, es decir, son todos hombres de Buenos Aires, ¿sí? No va a haber hombres reclutados del interior, ¿sí? Para el ejército regular en un principio. Después, cuando entramos en guerra con Paraguay, sí se van a, digamos, reclutar a mansalva hombres, por eso es que va a salir digamos, este pensamiento disconforme de Felipe Varela, que Felipe Varela también se va a rebelar contra este reclutamiento muy arbitrario, obligatorio, ¿sí? Y a mansalva, podríamos decir, ¿no? Porque no alcanzaban los soldados para luchar contra el Paraguay, a pesar de que después perdió, ¿sí? Paraguay, o sea, lo terminaron doblegando porque eran 3 países, ¿sí? Pero el ejército regular es eso, es cuerpos de hombres que son todos bonaerenses, es decir, es un ejército que se va a centrar en el territorio de Buenos Aires, no va a actuar en otro lugar. Y lo que hace el ejército regular es actuar en colaboración con las intervenciones federales, es decir, las intervenciones federales eran realizadas por el ejército regular. ¿Sí? ¿Y las intervenciones de qué se trataba esto? A ver. Dice, decretando nuevos gobernadores en provincias rebeldes. ¿Sí? Es decir, lo que hacían era ir con digamos, los gobernadores que estaban mitristas, podríamos decir, y obviamente todo esto no era, bueno, ahora te va a reemplazar él, ¿no? Y no va a haber ningún problema, sino que esto era violento, ¿sí? O sea, había sangre, tortura, todo lo que sea necesario para poder garantizar ese orden, ¿sí? En cierto punto, no sé si les parece, pero nos parecemos a tiempos muy anteriores, ¿no? Es decir, no sé, la conquista, ¿no? Un poco podemos pensar vínculos también, ¿sí? Entre las etapas históricas. No dejamos de pensar ¿no? En la violencia, en los fuertes estereotipos que también se empiezan a desarrollar, ¿sí? ¿No? Con respecto a la identidad nacional, a qué características tiene la cultura argentina, esa idea de erradicar la barbarie que se empieza a afianzar después con Sarmiento, ¿sí? Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, es decir, los motivos, las motivaciones para realizar todas estas cuestiones tienen que ver con eso, ¿sí? Con la dicotomía civilización-barbarie, la idea de civilizar a la barbarie, básicamente, ¿no? Que después Sarmiento lo dice muy claro en uno de los mensajes que le da a Mitre, ¿sí? En tiempos de Mitre, es decir, durante la presidencia de Mitre, Sarmiento, que era ya gobernador de San Juan en ese momento, le va a dar un mensaje diciendo que la sangre de los gauchos y la sangre de los federales es buena, ¿no? Que es buena para abonar, digamos, la nueva república, ¿no? Como que está justificando la matanza salvaje, ¿no? Que se está generando en este momento. Yo lo entendí mal, pero entonces, porque yo lo entendí tipo como que porque en el video viste como que la dice. Y yo entendí tipo como que había dicho que lo único que zafaba de ellos era como la sangre, que, o sea, sus pensamientos, sus ideas, todo era bárbaro, pero lo único que zafaba era la sangre. Tipo, yo lo había entendido así, no sé. Claro. Capaz que hice esa interpretación. Sí, en realidad lo que dice es que la sangre es, sí, también, ¿no? Que Lo único humano, dice, que queda de ellos. ¿Cómo? Sí, eso. Que lo Que en el único video humano decía que la sangre era lo único humano que quedaba de ellos. Claro, la sangre era el único humano que queda de ellos, porque no hay nada, ¿no? Más allá de la sangre que sea por ahí humano. Terrible, ¿no? Lo que por ahí vemos, sí, en Sarmiento. Yo pensaba también, no íbamos a tener tiempo, pero están los diarios de Sarmiento, donde Sarmiento habla de sus viajes a Europa, sí, y de cómo idolatra, ¿no? En cierto punto, ese territorio, el territorio europeo, ¿no? Todo desde una visión muy eurocéntrica, y en donde hace, ¿no? Una justificación de por qué la Argentina tiene que emular el ejemplo europeo, de por qué nosotros tenemos que parecernos digamos, Europa porque somos incivilizados, porque somos la barbarie, y para no ser barbarie debemos, ¿no? Desarrollar una estructura económica, social y política acorde, y para eso también es necesario eliminar a todo lo que no concuerde, ¿sí? con estas ideas.
Pero bueno, la Igual semana yo- que viene, sí. Yo en un punto sí creo tipo que ponerle, no se puede crear un país así con gente que no sepa tipo la cultura del país. A mí me parece como eso es como clave, tipo, pues viste que las personas tipo no saben escribir o vos le preguntas algo y no saben, es como que las pone como con menos oportunidades. Y tipo, Bueno, como que eso va totalmente. Es que sí, es de todo. importantísimo todo esto que estamos, este tema es muy importante, por eso no hay que, no quería tampoco dejar de verlo, ¿sí? Porque es muy interesante que veamos también las vinculaciones con el presente, es decir, esto llega al presente, a esta, digamos, esta idea de que digamos, la persona oscura de piel hay todo un, digamos, un prejuicio que se genera sobre esa persona, ¿sí? A la idea de la escuela también y la función que tuvo la escuela cuando Sarmiento la creó, ¿no? Que es una función bastante discriminatoria, si nos ponemos a pensar. Hay una fuerte discriminación digamos, de manera subliminal la intención que tiene la escolaridad obligatoria. ¿Sí? La escolaridad obligatoria tuvo la intención de homogeneizar la población, tuvo la intención de crear sujetos iguales, con un pensamiento igual, con una formación igual, ¿sí? Nosotros ya sabemos, ¿no? Esto del uniforme, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera son todos instrumentos de homogeneización que tienen un objetivo, ¿no? Claro, que es ordenar, ¿sí? Que es un poco eliminar la diversidad, ¿no? Eliminar la subjetividad, ya sea las pilas, el uniforme, la quietud en las aulas, ¿no? Digamos, no estoy criticando la obra de Sarmiento del todo, ¿no? Simplemente hablando de que claramente los objetivos, es decir, la escuela es muy próspera y sirve, ¿sí? Si no, no hubiera estudiado para ser profe, pero hay cosas de la educación, hay objetivos, ¿sí? Que se planteó Sarmiento con la educación, que son objetivos muy, digamos, claros de una educación, un adoctrinamiento social, ¿sí? Eso es lo que quiero que entendamos, me parece que es importante. Y que también esto viene de la mano de la inmigración, porque por ejemplo acá con Mitre todavía no hablamos de inmigración a mansalva, pero después cuando empecé a venir, cuando digamos aparece Sarmiento y su presidencia, ya comienza ¿sí? a venir inmigrantes, comienzan a trabajar acá, entonces para poder asimilar esa población inmigrante, la escuela tuvo un rol fundamental, ¿sí? Es decir, no fue por nada que en el mismo momento en el que se desarrolló la escolaridad obligatoria, Argentina fue un Estado nacional, ¿sí? Y en el mismo momento, Argentina se desarrolla como modelo agroexportador, ¿sí? Viene todo de la mano, todo vino de la mano y en cierto punto la escuela, los hospitales, Profe, sí, puede ser que las escuelas eran tipo como técnicas, algo así me acuerdo yo que me habían contado, no sé si es verdad. Tipo, como que eran al principio técnicas y enseñaban tipo cosas que eran necesarias tipo para el desarrollo industrial. sí, sí, Como la había escuela, la especialización en realidad vino un poquito más tarde, porque las escuelas en realidad lo primero fue la ah, escuela primaria, o sea, la escuela primaria y no existía el jardín ni la educación secundaria, porque antes la gente que hacía la primaria ya era suficiente, ¿sí? Pero sí, luego, sí, mejor dicho, desde el comienzo, la escuela primaria, obviamente que fue una institución creada con el objetivo de formar futuros trabajadores, ¿sí? Es decir, todo está vinculado, se van dando cuenta la llegada del ferrocarril, Argentina exportando cereales, es decir, frente a una situación en la cual se necesitaba cada vez más trabajadores, cada vez mano de obra, y en la cual llegaba mucha población, y en el mismo escenario Argentina conformándose como Estado Nacional, era fundamental la escuela. ¿Sí? La escuela iba a generar esto, ¿no? Que todos pensemos de la misma manera, la escuela también nos iba, entre comillas, a lavar el cerebro, ¿no? Planteándonos estas ideas de la civilización, de lo importante de la civilización. Eh, También la escuela, y lo sigue haciendo lamentablemente, ¿no? Como que a veces invierte, o sea, genera, ¿sí? En los usuarios, podríamos decir entre comillas, em, pensamientos racistas, ¿sí? Es decir, hay dispositivos escolares que nos hablan del racismo. Por ejemplo, por qué el guardapolvo es blanco? ¿Por qué tiene que ser blanco el guardapolvo? Me pregunto. ¿Por qué el guardapolvo de la maestra es blanco? ¿No? Hay muchas cosas, ¿sí? Sí. Bueno, hay muchas cosas que si nos ponemos a analizar de manera más fina, nos vamos a dar cuenta que están creadas, ¿no? Que están
diseñadas, ¿sí? Para que nuestra mente, nuestro pensamiento funcione de una determinada manera. También está esto de, por ejemplo, todas las maestras, es decir, no había ningún maestro, es decir, las maestras eran las únicas que ejercían la actividad, porque el hombre debía trabajar ¿dónde? En ese momento. ¿En las fábricas? Claro, había una Digamos. división sexual del trabajo muy importante, ¿sí? La mujer se dedicaba, o sea, la mayor profesión que podía llegar a tener una mujer en el 1800, en el 1880, 1890, podemos decir, es ser maestra. Es decir, las personas que eran maestras ya era, wow, licenciada en agroeconomía, ¿no? O sea, era súper, era una gran mujer, ¿sí? La mujer es que porque estaba trabajando, ¿sí? Pero más que nada la docencia en ese momento tenía una función social y una función más, no me sale la palabra, pero era una función, era como una actividad que uno la hacía aportando a la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un voluntariado en, no sé, en algún lugar, ¿no? Hoy en día, es como que tenía una función social el ser maestro, ¿sí? Y las maestras no cobraban como cobran hoy en día, es decir, el sueldo era mínimo, ¿sí? Porque en realidad la mujer siempre, la función de la mujer, ¿cuál era? Históricamente. Estar en la Dos. casa. Ser Bien. madre y atender la casa. Exacto, ¿no? O sea, era impensable una mujer escritora, como las que ustedes, por ejemplo, escribieron en esas historias tan lindas que hicieron. Había algunas mujeres que no querían casarse con el que le decían, o que querían estudiar, o que querían trabajar. Bueno, en ese momento ya sabemos que la mujer tenía solo la función reproductiva y de cuidado de su familia, ¿sí? Que igual está perfecto si alguien lo decide, ¿no? Pero el tema es que no sea impuesto socialmente. Entonces, había una división sexual del trabajo. El hombre en la el hombre en la fábrica, la mujer en la casa. Y a veces la mujer hacía también, trabajaba, digamos, en las escuelas, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay otras, me estoy extendiendo un poquito con esto, pero lo que les quería decir, sí. Y ahora ya que vamos, o sea, porque siempre también tuve esta duda, tipo, ¿el comienzo era solamente varones o también había chicas? Porque en una página que leí Claro, dice que a las chicas le enseñaban religión, pero no claro. sé si en el mismo salón o era dividido. Bueno, Ya que ustedes estamos con saben, esto. yo no sé si les conté las teorías científicas que hablaban de que la mujer tenía el cerebro más chico que el hombre. ¿Les conté? Bueno, no es algo que les tenga que contar, lo pueden buscar en internet, es decir, en internet van a tener toda la información de cómo antes se pensaba científicamente la mente de las mujeres, ¿no? Es decir, la mujer se pensaba que no tenía la capacidad cerebral, la capacidad, el coeficiente intelectual igual al hombre y que por lo tanto era inferior intelectualmente. Como era inferior intelectualmente, no tenía que estudiar, ¿sí? Es decir, hubo un relato científico que justificó el estereotipo de género, ¿sí? En el sentido de que la mujer no puede ir a estudiar y que el hombre, porque en realidad los hombres eran los que iban a la fábrica, entonces, ¿para qué iba a estudiar la mujer? ¿Sí? Las mujeres lo que hacían era un curso luego, ¿sí? Cuando querían ser maestras, hacían una especie de curso de un tiempo que no sé bien cuánto era, pero no era extenso, y así trabajaban en las escuelas de maestras, ¿sí? Y los hombres sí iban a la escuela. ¿Mm? Recién cuando bueno, vamos avanzando en la historia, ahí es donde la mujer puede acceder a la escolaridad obligatoria, que es la escuela primaria, vuelvo a recordar, ¿no? Mis abuelos, por ejemplo, terminaron la primaria, no fueron a la secundaria, ¿sí? En general lo que sucedía era que las mujeres no terminaban la primaria, ¿sí? Y los hombres sí, ¿sí? O sea, luego cuando se estableció la escolaridad obligatoria para todos. Estoy hablando igual de la época de Sarmiento, porque sí. ¿Y la primaria eran 6 años como es ahora o era distinto? Sí, la primaria eran 6 años. Yo hay cosas que no tengo toda la data, pero estoy hablando todo esto obviamente antes de la ley del año 1884, ¿sí? Que ya para ese momento, en ese momento ya la ley 1420, que fue la ley de educación común, laica, obligatoria y universal, ¿sí? Es decir, la educación para todos, ¿sí? Y esa ley, la ley 1420, si no me equivoco, también establece la educación secundaria, pero ahora no estoy segura, ¿sí? Pero estoy hablando de esos primeros tiempos. Igual esto lo podemos buscar para la clase que viene porque está buenísimo que quieran saberlo. Bien. Bueno, en realidad hice un resumen también, hablé mucho de Sarmiento, pero está bueno porque ya tenemos como que avanzamos con el tema, ¿sí? Bien,
La pregunta número 1, vamos a responder, ¿les parece? Sí. Bueno, a ver. Tenían que analizar la frase de Mitre, ¿sí? Bueno. Ahí está. Bueno, a ver, la leo yo la frase, ¿les parece? Bien, dice: comprendo toda la solemnidad del juramento patriótico y religioso que acabo de prestar. Comprendo cuán nueva y majestuosa solemnidad da a este acto la circunstancia feliz y providencial de hallarse por primera vez unida toda la familia argentina sin que falte uno de sus miembros, unidos en todos sus hijos en el amor a una idea y bajo los auspicios de una ley común. Este es una parte del discurso que promulgó Bartolomé Mitre el 12 de octubre de 1862, el día de que ascendió, perdón, del ascenso a la presidencia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se vincula esta idea con esto del proceso de organización nacional? A ver, ¿qué les parece? Sí, la idea de unificar el país a cualquier cosa. Yo Bien, lo fíjense veo que como dice unida toda la familia argentina, ¿no? Es decir, él hablaba de una familia argentina mientras por ahí, ¿no? Iban a matar al Chacho y le iban a cortar la cabeza, o mientras Felipe Varela, ¿no? Después se va a rebelar, ¿sí? O sea, en el medio de toda esa sangre, ¿no? De esa rebelión y de esas torturas, porque vieron que en el video de Felipe Piña hablaba de las mujeres, los destinos terribles de las mujeres, de los rebeldes, ¿no? Que siempre la mujer fue como un trofeo, ¿no? Un trofeo de guerra. Entonces, frente a esta situación, él habla de una familia unida, ¿no? O sea, todo parece muy amoroso su relato, como muy pacífico, ¿no? De alguna manera me parece a mí que no estaría concordando con la realidad. Pero bueno, también el discurso tiene que ver con la idea de persuasión, ¿no? O sea, persuadir a la población de que todo está bien, ¿sí? Porque inclusive estas no eran noticias de todos los días, no es que esto se sabía, ¿sí? Había diarios, como ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, este que está acá, que se llama El Mosquito, es un diario de época, ¿sí? De esa época. Por eso yo les puse una caricatura de ese diario, ¿sí? Pero los diarios, había diarios que eran oficialistas, es decir, todos los diarios, no había diarios contrarios al pensamiento, por ejemplo, mitrista en este momento. profe, y sabíamos lo que le pasaba, si hubiera alguno contrario, yo creo que termina también en la guillotina. Claro. Es un... Sí, exactamente, ¿no? Entonces pensemos también en el tema de la prensa y los medios de comunicación, como siempre a lo largo de la historia actuaron a favor de un pensamiento, como hoy en día. Hoy en día también lo podemos vincular, cada uno, ¿no? Puede elaborar sus propias conclusiones. Pero bueno, bien. Un minutito, que pongo la... Ahí está. Bien. Bueno, y la número 2. Tenían que explicar los elementos de los que se valió el gobierno para garantizar el orden. Bueno, eso ya está. ¿Quedó claro? Los dos instrumentos. Sí, quedaron claros. Que eran las intervenciones federales y el ejército regular. Sí. Bien, el punto 3 es para que lo hagan, sí, en realidad es individual, ¿sí? Yo lo pensé de manera individual, porque me parece que como es una carta, es algo más bien, no es largo, ¿sí? Lo pueden hacer solos, tienen que elegir uno de los dos, o sea, primero leer, ¿sí? Ahora les voy a explicar lo del Chacho Peñalosa. No, ya se les expliqué, bien. Tienen que leer entonces el libro, hay una página en la cual habla de las rebeliones del Chacho, y también si quieren pueden buscar información en internet. Hay una carta del Chacho Peñalosa que le escribe a Mitre, que tienen como guía en el libro, ¿sí? Entonces tienen que elegir una de las dos figuras, o Mitre o Peñalosa, y tienen que redactar una carta hacia el contrincante, ¿sí? O sea, eligen una de las dos figuras y redactan una carta, por ejemplo, del Chacho hacia Mitre, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas le diría el Chacho Peñalosa a Mitre? ¿Cómo se lo diría? ¿Sí? O sea, en esa carta se tiene que evidenciar lo que vimos un poco, ¿no?
de la violencia, ¿sí? Del pensamiento de Peñalosa, de cómo era ese pensamiento, ¿sí? Por eso les voy a sugerir eso, que vayan a la página, ahí les digo la página, pero tengo cerrado el libro. Hay una página en la cual hay una carta. No tienen que copiar la carta, obviamente, ¿sí? O sea, tengan cuidado con eso porque yo me voy a dar cuenta. Entonces, si van a hacer una carta del Chacho hacia Mitre, que sea una carta diferente, ¿sí? Bien, a ver si... Pregunta, ¿en la carta se podrían hacer como citas de alguna carta o algún discurso que hayan dicho? Sí, sí, Ah. obvio. Ahí estoy buscando el libro, así les digo la página. Igual, si alguien sabe la página, puede ir diciéndola. A ver. Bueno, esto les voy a dar una mala noticia. No, mentira. No, mala noticia no, pero lo van a hacer para la clase que viene, ¿sí? O sea... Ay, se me está viendo todo lo que estoy haciendo en la compu, no, sí. Bueno, no importa. No está, igual estaba mirando, y puse historia, estaba buscando el libro. Bueno, lo van a hacer para la clase que viene, ¿sí? Para el martes, la carta. Porque el martes vamos a ver Sarmiento, y ahí cerraríamos, ¿sí? Todavía no sé si la semana después del 20 de noviembre vamos a poder hacer Zoom. Le voy a preguntar a Pablo si está de acuerdo o no, porque a mí me gustaría hacer alguna actividad de cierre, ¿sí? Total, cerrar las notas, yo lo hago un ratito acá en casa, no hay ningún problema, y prefiero utilizar esas 2 horas para hacer algo con ustedes, por ahí algún juego o algo más recreativo, si les parece. Igual no Bueno, sé. ¿Sí? Bueno. Ok. Bien, ahí estoy corrigiendo la de Giovanna, la historia del grupo de Giovanna, recién me puse a corregir, ¿sí? Cuando tenga todo en el Padlet, se los voy a mandar al Padlet. Primero se lo voy a mandar a Pablo para que vea el trabajo, a ver si le parece, de subirlo a alguna plataforma o algo. Y después, lo que estaría bueno es que ustedes también lo puedan como viralizar el trabajo, ¿sí? O sea, poner el ejemplo en Instagram, que de repente digan que es un trabajo realizado en historia, estaría bueno como para que la gente lo vea, ¿no? Lo que hicimos, a mí me parece que fue un buen trabajo. Así que bueno, además está bueno porque esas historias es como que da para leerlas en verano, ¿no? Como que parecen lecturas de verano, a mí me gusta, qué sé yo. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Son 6:04. Ninguna. Tenemos tiempo todavía. No, bueno, igual les voy a dar este tiempo para que terminen, para que empiecen a hacer la carta y para que hagan el punto 1 y 2. Bueno, y Lucas C tiene que terminar las tareas, Tatiana tiene que terminar tareas, Kiara también, Ayara también. Así que bueno, tienen cosas para hacer. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Nos vemos el martes que viene. Se ve medio cortado. Ay. Bueno, nos vemos el martes que viene, ¿sí? Sí. Sí, sí. Bien. sí, perfecto. Bueno, chau. Adiós. Chao. Chau.